Ok, vamos a comenzar. Vamos a partir entonces con el seminario. El seminario el día de hoy vamos a poder revisar aplicaciones específicas de inteligencia artificial al análisis de datos en recursos humanos. Esto es parte de una serie de 4 seminarios donde podemos cubrir distintas etapas del proceso o distintas perspectivas de uso de la inteligencia artificial. Y vamos a poder hacerlo desde distintas también como casos de uso. En el primero hicimos un caso de uso más bien general, donde mostramos problemas más bien generales, donde revisamos las características de un buen prompt o la forma en que podemos analizar una respuesta de la inteligencia artificial. Revisamos algunas herramientas también y empezamos a ver su aplicación más directa. En este seminario nos vamos a meter de lleno en uno de los temas más interesantes que se puede hacer con inteligencia artificial, que es el análisis de datos. Y en el tercer seminario, que viene en una semana más, vamos a ver generación de contenido, que es otra cosa interesante que se puede hacer desde este tipo de herramientas. Y al final vamos a tener un cuarto seminario donde vamos a echar un poquito marcha atrás y ponernos un poquito más reflexivos para poder entender también cuáles son las limitaciones de la inteligencia artificial, cuáles son los riesgos y tener una conversación un poquito más profunda respecto a esto. Así que se vienen una serie de workshops bien entretenidos y donde vamos a poder revisar esto desde distintas perspectivas. Entonces, partamos ¿cómo se llama? Con el seminario. Como ustedes saben, en RANKME nosotros vemos el Employee Journey completo, desde el ingreso hasta la salida, recomendación, desarrollo organizacional. Somos una plataforma all-in-one que está operando en varios países de Latinoamérica y estamos creciendo harto, así que si quieren saber más de RANKME, quédense un poquito al final porque les podemos contar en qué estamos haciendo en cada una de estas cosas o de qué se trata cada uno de nuestros módulos. Nos caracterizamos por brindar un servicio que está acompañado de expertos y por eso el día de hoy tenemos la fortuna de contar con Manuela, que está por aquí con la cámara encendida. Manu es la Head of People Analytics de RANKME, parte del equipo que asesora directamente a los clientes para que puedan aprovechar al máximo la herramienta y para que puedan también sacar el máximo provecho de los datos que se generan a partir de las cosas que estamos haciendo. Así que bienvenida, Manu. Muchas gracias Gracias, por acompañarnos hoy. gracias por la invitación. No, encantado. Y también Manu está liderando algunos de los proyectos de implementación de inteligencia artificial que estamos haciendo en nuestra plataforma, así que tiene una perspectiva bien interesante para poder ilustrarnos en cómo avanzar en las cosas que hacemos. Vamos a revisar durante este seminario 4 casos de uso. Al final del seminario les vamos a compartir tanto la data que usamos, que es data al azar, ¿ya? Entonces va cambiando cada vez que tú la miras, cambia, y por tanto te puede salir resultados realmente distintos a los que estamos haciendo nosotros. Y también les vamos a compartir la grabación y las slides para que las puedan tener y puedan, ¿cómo se llama?, concentrarse en lo que estamos viendo. Vamos a estar mirando durante el seminario el chat, vamos a estar mirando también en la sección de preguntas y respuestas, y al final vamos a tomar algunas preguntas y vamos también a abrir el micrófono. Vamos entonces. Partamos con una pequeña introducción para los que se perdieron el primer seminario. ¿Qué entendemos por inteligencia artificial? Es el campo de aplicación donde hacemos máquinas que demuestran inteligencia similar a la humana. Nosotros estamos actualmente en los primeros pasos de la aplicación de la inteligencia artificial, lo que denominamos Narrow AI o inteligencia artificial estrecha. En este caso, hablamos también de inteligencia artificial generativa, o sea, inteligencia artificial que permite generar contenido, generar conclusiones, y estamos lejos todavía de escenarios medio catastróficos que son populares en la ciencia ficción, de inteligencias artificiales generales o de superinteligencias artificiales que son capaces de mejorarse a sí mismas y entrar en una asíntota de mejora de inteligencia artificial. Así que estamos recién empezando a entender cómo se generan estas aplicaciones, y básicamente estamos hablando de esto porque hasta hace pocos meses implementar cosas con inteligencia artificial requería un equipo de expertos, requería personas que tuvieran un entrenamiento de muy alto nivel para poder empezar a generar estas cosas, pero han aparecido herramientas que permiten implementar inteligencia artificial estrecha de forma bastante democratizada, y vamos a ocupar esas herramientas hoy día para poder ver casos de uso de análisis de datos. O sea, todo lo que vamos a hacer hoy, ustedes lo pueden hacer con herramientas que son
de uso abierto. Una pequeña cosita, voy a reiterar que al parecer yo me equivoqué al dar ¿cómo se llama? El link, así que hay varias personas que entraron con mi link, les voy a pedir que porfa, Claudia, Caprino y las otras personas apaguen sus cámaras, por favor, para que aparezcamos nosotros y así no nos distraigamos ¿cómo se llama? De la presentación. Vamos entonces. Nosotros hoy vamos a ocupar las herramientas de OpenAI. Específicamente vamos a ver casos con la herramienta de texto que se llama ChatGPT, que probablemente es la más famosa y la que más se usa. Y vamos a ver también cosas con DALL-E 2, que es la herramienta de procesamiento de imágenes. Sin embargo, hay otras herramientas. Esto no es un comercial ¿cómo se llama? De ChatGPT. Ustedes las mismas cosas que vamos a hacer las pueden hacer con otras herramientas de código abierto o de uso abierto, como las herramientas que tiene Bing y las herramientas que tiene Google. Así que ustedes después pueden usar la que estimen conveniente, y si encuentran otra que es aún mejor, bacán, nos cuentan, porque nosotros siempre estamos buscando herramientas de uso abierto que les podamos mostrar. Y distintas, de repente, herramientas que nosotros estamos implementando dentro de RANKME, que son ya más limitadas para nuestros clientes y para casos de uso más específicos. Así que, sin mayor preámbulo, vamos, como decimos en Chile, a la papa, a lo que nos convoca. Vamos a ver casos de uso específico de este tipo de herramientas al análisis de datos, que es una de las cosas que más interesa hacer dentro de la gestión de recursos humanos, y que de cierta forma es algo donde muchas veces nos han dicho que nos sentimos un poco al debe o con pocas herramientas. Y yo creo que lo que les vamos a mostrar hoy día les va a parecer bien entretenido, porque realmente te puede ahorrar años de aprendizaje y estudio. Simplemente se trata de hacer las preguntas correctas. Vamos. Primer caso, Manu. ¿Por qué esto es Dale, importante? mira, este caso me pega, o sea, nos pega directamente a lo que tratamos de trabajar con datos y tomar decisiones en base a evidencia. O sea, esto es algo que llevamos diciendo muchos años, que es importante tomar decisiones en base a evidencia, pero llevar eso a la práctica, o sea, es complejo. O sea, evidencia, la cantidad de datos que uno desde recursos humanos, o nosotros desde RANKME manejamos, son muchos. La cantidad de variables que uno tiene que tomar para tomar datos realmente informados en evidencia es un montón. Entonces, eso es algo que si bien está ahí en el objetivo desde hace años, yo diría desde que se empezó a hablar de People Analytics, hace 20 años atrás está esta idea de tomar decisiones en base a evidencia, la ejecución de esto, obviamente, es compleja, ¿ya? Y requiere de equipos grandes que sean capaces de tomar las variables, identificar cuáles son las variables relevantes, hacer pruebas y testeo, y de ahí empezar a construir modelos que sean mejor o peor para lo que queremos hacer o para tomar la decisión que queremos tomar. Esas iteraciones en la práctica pueden tomar muchos meses, incluso años, para llegar a tener modelos realmente refinados para tomar decisiones. Lo que estamos viendo con los modelos que estamos viendo ahora es que realmente yo soy yo creo firmemente en que la inteligencia artificial es un gran complemento para el ser humano. Y lo que estamos viendo ahora es que efectivamente se hace posible eso. O sea, para nosotros como ser humano, cognitivamente analizar grandes sets de datos es súper complejo. En el fondo, analizar una multitud de variables es muy complejo. Para una máquina es realmente fácil. O sea, la capacidad de iterar rápidamente modelos es algo que ahora se nos disponibiliza muy rápidamente y muy fácilmente, está al alcance de la mano. Ahí yo sé que tú tenés un ejemplo súper entretenido que nos vaya a mostrar, pero básicamente esta capacidad de meter variables en una máquina, que esa máquina nos pueda dar, como analizar grandes datasets o grandes bases de datos y darnos respuestas, que obviamente las vamos a tomar y las vamos a analizar, y quizás nosotros obviamente vamos a estar calibrando esa máquina, pero nos permite hacer iteraciones muy rápidas de modelo para llegar finalmente a tener un modelo que nos permita tomar buenas decisiones, ¿ya? Y es un poco lo que estamos viendo acá, o sea, y ahí no sé si quieres que nos metamos más de Vamos al lleno ejemplo. en el ejemplo, Sí, vamos al ejemplo. pero acá lo que nos va a mostrar Felipe es algo con lo que nos encontramos bastante en las compañías, que es básicamente esta identificación del talento, o sea, cómo identificar aquellos porcentajes de personas que sí o sí queremos retener, por ejemplo, dentro de una empresa, dentro de una organización. Entonces, acá tenemos un ejemplo de data que tú puedes tener respecto a líderes en tu organización. Les voy a contar un poco de qué se trata esta data. Acá tenemos
45 personas que tienen data respecto a distintas competencias que tú puedes tener, por ejemplo, en tu modelo de evaluación de desempeño. Tenemos trabajo en equipo, atención al detalle, competencias técnicas, y luego tenemos una evaluación de liderazgo, tenemos una evaluación de satisfacción del equipo o de clima laboral, un cumplimiento de presupuesto, cumplimiento de metas comerciales. En el fondo acá tenemos una parrilla de data que tú probablemente también tienes respecto a distintas cosas de distintos lados, y podríamos tener el desafío, por ejemplo, acá, de entender en base a estas competencias cosas como cuáles son los líderes que tienen más potencial o cuáles son los líderes que lo están haciendo mejor. Pero yo entiendo que también a muchas personas que trabajamos en recursos humanos de repente nos cuestan los datos. Y para eso, herramientas como ChatGPT nos puede ayudar un montón. Entonces, por si ustedes no lo sabían, y en la vez pasada vimos varias entradas de prompts que eran de texto, pero en ChatGPT tú también puedes entrar data, ¿ya? Entonces, simplemente lo que vamos a hacer acá es que vamos a copiar toda esta data de las 45 personas, con las distintas competencias, la evaluación de liderazgo, la satisfacción del equipo, el cumplimiento del presupuesto y el cumplimiento de metas comerciales, y lo vamos a ingresar a ChatGPT. Entonces, le vamos a decir que analiza la siguiente data y cuéntame cuáles son los líderes que tienen mejor desempeño en general. Y podríamos agregarle, por ejemplo, cosas como de contexto, como en esta empresa consideramos que las competencias técnicas son lo más importante, por tanto, quiero que tengan una ponderación del 40% en tu recomendación. Y simplemente acá pegamos tal cual lo que habíamos puesto anteriormente en el Google Spreadsheet. Acá preguntan, no se necesita la versión Plus, yo tengo la versión Plus porque funciona un poquito mejor, pero esto lo pueden hacer con la versión gratis también. Lo vamos a enviar y vamos a ver qué nos dice ChatGPT. Entonces, para determinar los líderes con mejor desempeño, se puede utilizar una fórmula que tome en cuenta la ponderación de las competencias técnicas en un 40% y el promedio de las otras habilidades en un 60%. O sea, aquí ya empezó a tomar distintas decisiones, y aquí ya incluso nos presentó una fórmula. Y por supuesto que nosotros podríamos después cambiar esto para decirle, oye, sabes que realmente 40% es mucho, o darle ponderaciones específicas a otras cosas que están dentro de la data, y aplicando esta fórmula se obtiene la siguiente tabla, y me está mostrando cuál es el grado de logro de cada uno de los líderes. Posteriormente, agarró eso y me armó un ranking. Entonces tengo aquí a 8 personas que son las que tienen el desempeño mejor hecho desde ese ranking que armó. Ok, acá no hay nada del otro mundo. Es un promedio ponderado, ¿ya? No es nada del otro mundo, pero así como podemos hacer este tipo de preguntas, también podríamos establecer, o sea, pedirle que nos establezca, por ejemplo, las correlaciones entre las distintas variables para poder estimar cuáles son los mejores puntos ¿cómo se llama?, de referencia, o podríamos incluso decir, muéstrame cuáles de los datos que te voy a presentar son más predictivos del cumplimiento de presupuestos. Y le voy a mandar la misma data, y ahora va a hacer un análisis un poquito más complejo, porque empieza a hacer variables, análisis de correlación. Entonces empezó a mirar acá, por ejemplo, cosas como trabajo en equipo, cómo se correlacionan con el cumplimiento de presupuesto, y vemos, por ejemplo, que el cumplimiento de las metas comerciales es el que está más asociado al cumplimiento de presupuesto, después las competencias técnicas, y después te analiza esto y te permite hacer, ¿cómo se llama?, te lo explica un poco en palabras. Entonces, acá tenemos un ejemplo bien interesante de data que probablemente tú tienes dando vuelta por ahí y que podríamos empezar a usar para hacernos preguntas. Yo voy a ser Exacto. sincero con ustedes, y yo creo que a Manu le pasó un poco lo mismo. Yo la primera vez que hice esto, me cagué de susto, porque yo tuve que estudiar un montón de tiempo para poder hacer este tipo de análisis, para que incluso se me ocurrieran
este tipo de cosas y aprender un montón de herramientas técnicas y modelos matemáticos para poder interpretar los resultados. Entonces, acá me resulta como súper atractivo esto, y ciertamente me podría generar un aumento de productividad importante, pero también hay un tema que yo como profesional de People Analytics, siento aquí como que me comieron un poco las patitas. No sé si te pasa lo mismo, Manu. Obvio, obvio. O sea, esto que es algo que era muy de nicho. O sea, que era algo muy de nicho que teníamos, que las personas que trabajábamos en esto sentíamos que era nuestro reinado. Pero ¿sabes qué? Yo creo que nos permite a nosotros enfocarnos más en donde realmente podemos generar valor. Que no es hacer el cálculo, sino que realmente decirle a la máquina qué necesitamos y después poder ir donde el gerente general o el equipo directivo y decirle, oye, vengo con esta recomendación. O sea, no es que yo creo que más bien como nuestro trabajo empieza a mutar, más de ser las personas que están generando los cálculos, que eso claramente lo hace mejor una máquina, sino que ser la persona que está usando esta herramienta para tomar mejores decisiones y para ir después a informar la toma de decisiones. Están todos. Eh, Hay alguien que está no sé si lo podemos mutear. Da lo mismo. El micrófono Entonces, abierto. por ejemplo, otras cosas que se podrían hacer acá es que si tú quisieras, por ejemplo, invertir parte de tu presupuesto en generar, por ejemplo, una capacitación que apuntale el cumplimiento de presupuesto, este análisis te dice que deberías hacerlo en las competencias técnicas porque es la que tiene mayor grado de correlación. O sea, aquí también puedes empezar a hacer cosas como más, ¿cómo se llama? Más de optimización de presupuesto o optimización de recursos dentro de las cosas que puedes empezar a hacer. Así que acá tenemos un primer ejemplo de múltiples bases de datos, múltiples datos consolidados con cosas simples como una suma, cosas un poquito más complejas como una suma ponderada, e incluso con cosas bastante más complejas como empezar a meter correlaciones entre las variables para poder definir, no según lo que a mí me interese, sino según un criterio un poco más estandarizado, cuáles debiesen ser esos pesos relativos. Y les cuento, por favor, les cuento aquí que para cada una de estas slides también le preguntamos al motor de arte de ChatGPT que nos diera una interpretación artística de este problema, así que esto es lo que la inteligencia artificial piensa cuando tú le dices, piensa en integrar múltiples bases de datos. Interesante. Vamos a un segundo ejemplo. Acá este es uno de los problemas fundacionales de la psicología organizacional. ¿Cómo puedo escoger al candidato correcto? ¿Ya? Y acá los que quizás me conocen hace tiempo saben que llevamos años hablando de este tema, que en Latinoamérica suelen campear o ser frecuentes algunas pruebas de selección que son bastante poco como soportadas en términos de evidencia empírica y aún así suelen ser muy populares. En selección de personal nosotros tenemos una prueba estándar que es la validez predictiva, que es una prueba de selección que tenga, ¿cómo se llama?, validez predictiva, va a hacer que cuando una persona que tome esa prueba tiene un buen puntaje en esa prueba, luego en su puesto de trabajo va a tener también un buen desempeño. En el fondo, eso es lo que me dice si yo estoy haciendo cosas que son relevantes o no relevantes en términos de la selección de personal. Entonces, acá, esto no lo inventé yo, acá tenemos 120 años de investigación al respecto, es literalmente uno de los problemas resueltos en términos de gestión de personas, y si les interesa la recomendación, toda la data apunta a que una combinación de pruebas de inteligencia con entrevistas estructuradas es lejos lo que mejor funciona para la mayoría de los cargos, especialmente los puestos de mayor complejidad. Pero bueno, vamos de nuevo a un ejemplo muy concreto, muy similar a lo que ustedes probablemente tienen por ahí. Aquí a lo mejor hay un poquito más de desafío en términos de obtener la data, pero tengo acá nuevamente un set de datos donde tengo 30 personas ficticias y luego tengo datos ficticios en distintas cosas. Entonces tengo una prueba de ventas, son muy populares, pruebas psicométricas que buscan predecir las ventas. Tengo una prueba grafológica, ya también algo que es bastante popular, o al menos lo era hace unos años en distintos países de Latinoamérica. Tengo también una entrevista al jefe directo y una entrevista de recursos humanos. De aquí, evidentemente, pasan cosas porque no siempre es fácil lograr que el output de una entrevista sea un puntaje. Esto requiere algún trabajo, por ejemplo, una entrevista estructurada que tenga puntaje, que tú puedas después poner en forma de número. Y tengo un puntaje de desempeño 6 meses después. ¿Ya? Entonces aquí tengo un dataset interesante, porque tengo un montón de cosas que yo obtuve al momento de hacer la selección de personal, y luego me aguanté por 6 meses, medí el desempeño de estas personas,
y ahora voy a poder ver cuáles de estas son realmente predictivas. Yo he trabajado años en este tema. En general, esto es algo que se debería hacer un par de veces al año. Así que, pero hasta ahora ha sido complicado porque es difícil trabajar con los datos, tendrías que saber R o tendrías que saber algún otro lenguaje de análisis estadístico. Así que vamos a ver si ChatGPT nos puede ayudar a hacer este análisis. Vamos nuevamente a copiar los datos. Vamos a abrir un nuevo chat para que no se nos contaminen las cosas y vamos a ponerle acá este desafío. Entonces te voy a mostrar datos de nuestro proceso de selección de personal. Dime cuál de las pruebas que estamos haciendo es más predictiva del desempeño final. Entonces acá yo podría poner esto, ¿ya? Y esto denota que yo tengo un conocimiento más o menos importante de lo que está pasando acá, porque estoy hablando de predictivo, de selección, de variables, etc. Así que no lo voy a poner. Simplemente voy a poner analiza, correlaciona e interpreta. Nada más. Y voy a pegar los datos. Nada más. Veamos qué nos sale. Ya, ok. Entonces, para analizar, correlacionar e interpretar los datos se pueden utilizar distintas herramientas. En este caso, se puede calcular la correlación entre cada una de las variables numéricas y el puntaje de desempeño 6 meses después. Acá hay algo interesante, súper interesante, porque yo no le dije a ChatGPT que lo que me interesaba era que buscara predictores del desempeño, sino que miró los datos, vio que habían una serie de cosas de selección y después una variable de desempeño, y de acuerdo a los cientos de preguntas que se le han hecho, etcétera, etcétera, se determinó que esa podía ser como la consulta más probable que yo a lo mejor querría hacer. Luego empezó a calcular correlaciones entre las distintas variables que yo puse, la prueba de venta, la prueba grafológica, la entrevista con el jefe directo, la entrevista con recursos humanos, y a interpretar las correlaciones que salieron de eso. Entonces, acá tenemos una correlación de 0.45, también en la prueba grafológica, una correlación de 0.57 y otra de 0.13, y empieza a interpretar. Se observa una correlación moderada entre el puntaje de la prueba de venta y la prueba de desempeño, así como también la valoración de la prueba grafológica. Nuevamente, más datos, nos da datos de la media y de la desviación estándar. Hay una gran variabilidad de las puntuaciones en diferentes variables, con desviaciones relativamente altas. Entonces aquí hizo un segundo análisis que tiene que ver más con los estadísticos descriptivos. Y luego empezó a examinar puntajes específicos. Entonces aquí te da ejemplos, como que Diego obtuvo un buen puntaje en la prueba de venta y la evaluación grafológica y en la entrevista, pero su puntaje en desempeño no fue muy alto. ¿Ya? Entonces nos empieza a mostrar que hay algunos outliers también de cosas que están pasando con esta data. ¿Ya? Y aquí sigue, en algunos casos ChatGPT se trunca, eso es alguna de las cosas que pasa con ChatGPT. Así que le vamos a hacer una pregunta un poquito más específica. Evalúa las pruebas de selección de este proceso y dime cuáles son las más importantes para el desempeño. Y le vamos a pegar la misma data. Acá lo interesante, Felipe, antes que me metáis ahí más en detalle, es que muchas veces no sabemos cómo empezar a mirar los datos. O sea, no necesariamente cuando tenemos un dataset sabemos qué es lo que queremos preguntarle a los datos. De repente simplemente explorarlos te ayuda esta herramienta a explorarlos y después tú puedes empezar a tomar decisiones de qué pruebas querés hacer o qué querés evaluar. Pero esto es una buena primera pasada. Claro, entonces aquí dijo que de las pruebas la más importante para predecir el desempeño a los 6 meses era la prueba de venta y la entrevista con el jefe directo. Me habla de que la grafológica también podía ser y me hace una recomendación. Entonces acá es una cosa bien entretenida que podemos hacer para finalmente poder empezar a validar las cosas que estamos haciendo en selección de personal. Ya no necesitamos saber cosas como tan específicas como las correlaciones, etcétera, y podemos empezar a correr estos análisis que hace años que nos están pidiendo que podamos validar lo que estamos haciendo. Vamos con un tercer caso, va a ir un poquito más rápido para que alcancemos a tener preguntas y respuestas. El tercer caso de uso es el análisis de sentimiento. Al generar cualquier tipo de instrumento, encuesta de clima, experiencia, lo que sea, tenemos que tomar decisiones. No podemos preguntar más de 35 preguntas. Si ustedes están preguntando más de 35 preguntas en su encuesta, tengan ojo porque la gente se agota, la gente deja de contestar, la calidad de la respuesta
disminuye, y como no podemos preguntar todo lo que se nos ocurre, tenemos que cerrar esto, tenemos que tener alguna decisión de qué cosas preguntar y qué cosas no, pero por tanto estamos dejando temas afuera. Entonces muchas empresas lo que hacen es que hacen preguntas abiertas también. Y estas preguntas abiertas son muy buenas porque te permiten capturar temas que están fuera de lo que tú estás pensando, pero son difíciles de analizar porque nadie tiene tiempo para poder leer 4.500 respuestas y analizarlas. O sea, yo con la mano tenemos tiempo porque nos pagan para eso. Ahora lo estamos haciendo con inteligencia artificial, pero lo hemos hecho muchas veces. Pero en general es muy difícil ver esto, hacer esto con la seriedad o con la metodología cualitativa de verdad que esto requiere. Entonces les tengo un tercer ejemplo acá, vamos a hacerlo rapidito porque es más simple, donde tengo simplemente 41 respuestas a una pregunta de cómo podríamos mejorar en nuestra empresa, ¿ya? Esta es la pregunta lejos más típica que nosotros vemos en este tipo de encuestas, y la vamos a hacer acá en ChatGPT. Vamos a abrir un nuevo chat y le voy a decir, analiza las siguientes respuestas a la pregunta ¿cómo podemos mejorar en esta empresa? Cuéntame cuáles son los temas más frecuentes y las emociones más frecuentes en las respuestas. Y luego vamos a pegar lo que copiamos directamente y vamos a ver qué nos dice. Está leyendo todas estas cosas y nos está dando cuáles son los temas más frecuentes, en este caso, que son respuestas al azar, comunicación y transparencia, desarrollo profesional, innovación y creatividad, diversidad e inclusión. Mira, sabéis que no me gustó mucho esta respuesta porque no es muy, yo quiero algo más cuantitativo, entonces le voy a decir que no me gustó, y esto es algo que también es interesante, que te puede proponer algunas otras, ¿cómo se llama?, versiones de esta respuesta. Tampoco me gustaron las nuevas respuestas, entonces en vez de hacer eso, lo que voy a hacer es que voy a editar la instrucción que le dimos, agregándole, genera una lista con la frecuencia de los temas detectados. Entonces vamos a editar el prompt, vamos a regenerar la respuesta, y ahora me debiese también generar una lista, no me la generó. No me gustó la respuesta, vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a hacer una instrucción más sencilla. ¿Cuáles son los temas más frecuentes? Genera una tabla. Algo más específico. Perdón. Ahí se me... ¿Cuáles son los temas más frecuentes? Genera una tabla. Tenía cualquier cosa en el portapapeles, así que ahora sí vamos a poner la data correcta, que es esta, y vamos a ver qué nos propone. Ahí sí. Ahora sí me está tirando una tabla, y yo podría pedirle que me dé los indicadores también como más expresamente, que me diga cuánto hay de cada uno de ellos, y en las versiones posteriores tú también vas a poder hacer que te haga gráfico. Así que está súper interesante esto. Y finalmente vamos a llegar al último ejemplo, para que nos quede tiempo para preguntas y respuestas, porque hay preguntas muy buenas. Que este ejemplo lo diseñó Manu, así que si quieres puedes explicarlo tú, pero que es un ejemplo medio tramposito, les adelanto de inmediato. ¿Vale? Exacto. Bueno, miren, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer o cuál sería el objetivo de este uso? Es que, por ejemplo, algo que nosotros hemos visto que es muy doloroso para las empresas es la fuga temprana, ¿ya? O sea, alguien que uno contrata y antes de los primeros 3 meses la persona renuncia voluntariamente, ¿ya? Hay perfiles y se han identificado perfiles, por ejemplo, nosotros trabajamos con una empresa de call centers que se dieron cuenta que cuando contrataban estudiantes, y es bastante obvio si es que lo pensamos, cuando contratamos estudiantes, los estudiantes probablemente van a trabajar por el verano y se van a ir, o van a trabajar por las vacaciones y se van a ir. Entonces empezamos a detectar patrones que nos hacen darnos cuenta que, mira, este perfil no es el ideal para este puesto, que yo lo quiero con proyección de largo plazo. Si quiero un puesto temporal, ok, estudiante está perfecto. Pero bueno, en el fondo empezamos a entender que existen patrones. Para esa empresa llegar a darse cuenta que los estudiantes no eran el perfil que estaban buscando, requirió de mucho tiempo y bueno, y mucho costo para la empresa, porque en el fondo la fuga temprana
tiene unos costos directos e indirectos enormes. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que nos permite esta herramienta? Y si queréis ahí muestra el dataset, es identificar aquellos perfiles que tienen mayor probabilidad de permanecer en su puesto de trabajo después de los 3 meses, o bueno, ahí depende de la variable que queramos medir, pero, por ejemplo, acá tenemos un dataset ficticio, donde tenemos el nombre, la universidad de donde viene el candidato, los años de experiencia, el género del candidato, la duración en el último trabajo. Acá podemos meter variables que creamos que pueden ser relevantes. O sea, si es más probable que una persona que duró menos de 3 meses en su último trabajo dure menos de 3 meses en esta, veamos. La carrera y finalmente nuestra variable dependiente va a ser si es que rota o no voluntariamente antes de los 3 meses, ¿ya? Queremos ver qué cosas impactan en esa variable de rotación temprana, ¿ya? Y ver si es que existe algo que estamos haciendo mal. Quizás no deberíamos reclutar de esta universidad, quizás deberíamos reclutar de esta otra, o quizás estos años de experiencia, las personas con menor cantidad de años de experiencia rotan más. Son puras hipótesis que probarlas requiere, obviamente, de análisis estadísticos que no necesariamente tenemos las herramientas o las personas o el tiempo para hacer, y esta herramienta, ChatGPT, lo puede hacer mucho más rápidamente. Entonces ahí, veamos lo que, Vamos no sé cuál viendo, fue el prompt que igual diste, que pero... antes, una pregunta, partimos con una pregunta simple. Esta iteración que están viendo ustedes, que de repente no te resulta el prompt y lo tienes que refinar, es parte del uso de esta herramienta. ChatGPT ya está haciendo harto, además nos tiene que entender y me tiene que entender a mí con mis modismos y mis faltas de ortografía, así que les pido disculpas si de repente tenemos que iterar 2 o 3 veces ¿cómo se llama?, para llegar a la respuesta que más nos conviene, pero es parte también del uso de estas herramientas, así que vamos a darle Enter, y me empezó a analizar los datos. Entonces, el 70% de las personas que rotan voluntariamente son de género femenino, son mujeres. No se nos presentó edad de la tabla, o sea, nos está diciendo que hay un dato que le interesa, pero a lo mejor hay algo acá que nos podría faltar. Teníamos varias universidades que son ficticias también, entonces nos dijo cuáles son las universidades donde hay mayor y menor rotación, cuáles son las personas que tienen mayor rotación, pues, según sus años de experiencia y según su mediana, la carrera. No está hasta ahora, estos son solo temas predictivos. Fácilmente podríamos haberlo hecho nosotros con algún par de tablas dinámicas, pero acá está haciendo un barrido, viendo cuáles son las frecuencias, y en general te está diciendo, podemos decir que las personas que rotan voluntariamente son en su mayoría mujeres, tienen entre 1 y 6 años de experiencia, tienen una carrera de administración o ingeniería, y además es posible que haya un problema de rotación personal en la empresa, ya que el 70% de las personas rotan voluntariamente. O sea, ahí empezó a meter un poquito más de lo suyo en términos de interpretación. Nuevamente, esto es un prompt muy simple, ¿ya? Simplemente analiza estos datos y dime cuál es el perfil de las personas que rotan voluntariamente. Pero como dije acá, aquí empezamos a meternos, y ya es a propósito, ¿eh?, en algunos temas un poquito más complicados, porque en este análisis yo podría tomar esto y decir, oye, ¿sabes qué? Tengo un problema de rotación, el 70% de las personas que rotan son mujeres, listo, no contrato más mujeres. Se acabó el problema. ¿O no, Manu? ¿Qué opinas tú? No me hagáis meterme ahí, nos van a cancelar. No, claro, acá en el fondo estas son herramientas como comentábamos antes para que después pasen obviamente por el criterio humano. O sea, esto efectivamente está analizando los datos históricos que tenemos, que si bien son 30 datos, también por ejemplo esa otra variable a considerar. Si tenemos 30 datos, realmente cuánto de eso es de casuística. Entonces efectivamente acá requiere que metamos criterio y tomemos, claro, las recomendaciones con un granito de sal. Sí, sí, exactamente. En este análisis a propósito metimos algunas variables que son variables que, si bien pueden tener una relación con los datos, en general son variables que no se deben ingresar porque nos llevan a conclusiones que te llevan naturalmente a situaciones de discriminación arbitraria. Entonces, y eso es uno de los límites que tiene la inteligencia artificial, que si tú le haces una pregunta te va a dar una respuesta, pero hay un tema de criterio profesional y ético que no tiene por qué manejar la herramienta, ¿ya? Y que tú tienes que traer a colación dentro de las preguntas que estás haciendo y las conclusiones que sacas a partir de esas preguntas. Entonces, si yo miro esto después de trabajar 15 años en gestión de personas, yo te digo, ok, acá no es que no hay que contratar mujeres, es que probablemente en tu empresa hay algo que tiene que ver con la experiencia de las mujeres que está haciendo que se vayan, que frecuentemente tiene que ver con trabajo flexible, compatibilidad, tiene que ver también con estilos de liderazgo que de repente son aversivos para las mujeres. Aquí seguro hay algo atrás. Nuevamente, no se preocupen, estas datas ficticias son literalmente, si ustedes miran la fórmula, son puros random.
¿ya? Entonces, cada vez que hagan este análisis, además le va a dar resultados distintos, así que no se preocupen. Y tenemos acá una cosa bien entretenida. Otra cosa que yo creo que es muy interesante es que también pueden haber errores, ¿ya? Quizá este tipo de dato no lo consideró o lo interpretó de una forma que no es tan conveniente, porque es un dato categórico, acá en general hubiera sido mejor tener un número específico para que pudiera hacer un análisis un poquito más refinado. Entre medio, en la respuesta habla de una media, de una mediana de 4 años. Como ustedes saben, a partir de esta información es bastante imposible determinar una mediana, sino que probablemente está haciendo una aproximación. Entonces aquí hay un poquito también de cuento en la respuesta que nos están dando. Y por eso es tan importante, cuando uno usa estas herramientas de automatización, saber cómo hacer estos procesos sin automatización, ¿ya? Y entender cómo son las preguntas correctas y cómo es una buena respuesta. Uno como profesional tiene que aportar mucho a esto. Lo único que hace esto es darte un atajo, pero tú tienes que saber el camino largo para poder saber si el atajo es bueno o es malo. Absolutamente, no, muy de acuerdo con eso, y quería también aportar ahí que, como ustedes están viendo, o sea, el input es realmente lo más importante al análisis, al hacer análisis de datos, y es algo que nosotros nos hemos dado cuenta trabajando pre-inteligencia artificial. Si tenemos datos malos, los análisis que se pueden hacer van a ser basura. Entonces, finalmente también ahí el rol de nosotros como profesionales de recursos humanos es también asegurarnos que los datos que nosotros le estamos entregando a estas herramientas o que estamos analizando son datos de calidad, que efectivamente reflejan la realidad de la organización y que nos van a permitir finalmente usarlos bien. Entonces ahí obviamente eso es un rol que sigue siendo nuestro, que no se puede automatizar, y que yo creo que tenemos mucho en lo que trabajar, mejorar y seguir creciendo como profesionales también con criterio humano. Dale, entonces para cerrar un poquito, la inteligencia artificial te permite abrir ventajas competitivas. Hay una frase que es bien famosa, que a mucha gente no le gusta, pero yo creo que dice harto, que tu trabajo no te lo va a quitar la inteligencia artificial, tu trabajo te lo puede quitar alguien que, igual que tú, pero que sabe usar inteligencia artificial. Entonces hay un tema acá de que hay ventajas competitivas para nosotros como profesionales reales en aprender a usar estas herramientas. Esto es efectivo, es eficiente, nos permite centrarnos en agregar valor y no necesita ser un experto para implementarlo, pero por otra parte, también toda la información que sale de esto tiene que ser siempre verificada. Hemos visto muchos ejemplos de herramientas de inteligencia artificial que inventan, chamullan, rellenan, contestan cosas que de repente no son correctas, entonces hay que revisarlo, hay que siempre hacer un doble check, ¿ya? Es importante que te puede encontrar información, pero no siempre priorizarla adecuadamente. Entonces, de repente, no sé, hay un tema que está muy de moda, pero no necesariamente te va a dar una respuesta técnica respecto a ese tema. A lo mejor toma el contenido que hay respecto a la promoción de estos temas y te va a dar una respuesta. Un ejemplo, si tú le preguntas si es buena idea comprar un tiempo compartido, si va a leer el comercial de un tiempo compartido, te va a decir que sí. Si va a leer un análisis financiero, te va a decir que no. Entonces hay que tener ojo que esto no es neutro y que toma respuesta a partir de lo que está leyendo. Y por tanto, por eso es tan importante hacer un análisis o pedirle hacer un buen prompt que te permita tener un buen análisis. Y esto permite aumentar tu productividad. Sin duda, nosotros lo hemos visto, lo ocupamos, todos los ejemplos que hicimos acá, hicimos muchas cosas con ChatGPT, las ilustraciones, o sea, imagínate, mira, esto quedó re bonito, una oficinista escapando al estilo de Starry Night, quedó genial. Pero necesitas tener las habilidades antes de explotar las funciones, ¿ya? Entonces tú necesitas conocer el camino largo antes de poder saber si el atajo es bueno o el atajo es malo. A mí personalmente lo que me preocupa es que tengamos una generación de personas que solo conocen el atajo y que no entienden cómo hacer las cosas y por tanto tampoco puedan aportar respuestas de calidad. Así que esa es un poco nuestra postura. Vamos a las preguntas y respuestas. Les va a aparecer también una encuesta. Siempre nos interesa saber qué opinan de nuestro seminario, así que les va a aparecer una pequeña encuestita. Vamos a las preguntas. Para solicitar el análisis de esta manera, ¿se necesita la versión Plus? No, no se necesita, pero si tienen la versión Plus, el robot está siempre disponible. Con la versión gratis, a veces cuando hay mucha carga, no puedes hacer las cosas, y si lo vas a usar para trabajar, yo creo que puede tener un buen retorno sobre la inversión pagar los $20 mensuales, que es la versión Plus. Vamos a enviar la grabación del webinar, sí. ¿Hay un límite de registro? Sí, hay un límite de registro, no recuerdo cuál es. Así que, en vez de inventarlo, Depende.
Ahí depende de la versión, depende de lo que se busca, y también, bueno, la versión pagada tiene un límite más alto de registros. ¿Sí? Sí. Entonces no es una respuesta tan straightforward así como este es el límite. Ujú. ¿Hay algunas limitaciones? La longitud. Puedo generar texto 1024 palabras. ¿Ya? Eso es la generación, pero no en el límite. Entonces hay que averiguarlo, pero sí hay límite. ¿Ya? Si tienes una tabla de 10.000 registros, ¿se puede procesar? Yo creo que probablemente no, pero hay que esperar. En las versiones posteriores a lo mejor se va a poder hacer. Y Se ojo que, puede perdón, generar- ahí si te puedo, hay ¿Ah? otras herramientas que quizás son más adecuadas para meter bases de datos. Entonces, esto es algo que estamos probando acá con esta herramienta, pero hay otras, o sea, no se quedan solamente con esto. Álvaro pregunta si se puede usar otras herramientas como regresiones lineales o análisis multivariado. Sí se pueden, nosotros lo hemos hecho, pero si te estás haciendo esa pregunta, Álvaro, quizás lo mejor es que la hagas en R porque ahí vas a tener un output más completo y vas a tener más control sobre la ecuación, pero sí lo podrías hacer. O sea, es cosa de que tú tomes un dataset cuantitativo como este, eh, lo vamos a pegar acá y genera una regresión múltiple con puntaje de desempeño como variable dependiente. Tendría que ser un prompt como este, luego pegar los datos y me está haciendo la regresión, o al menos me está dando el código acá para poder correrlo en R, ¿ya? Así que en este caso no me la generó, me dio el código, pero eso igual es un buen avance. ¿Cuándo van a enviar la grabación? Eso el equipo de marketing de repente lo puede contestar en el chat. Tenemos algunas otras preguntas acá en el chat. Mucha Respecto a gente la está en privacidad, correo. hay algunas preguntas respecto a la privacidad y creo que es interesante obviamente abordarlo, lo vamos a abordar yo creo más en el último Sí. seminario. Pero así como preview, obviamente estas herramientas hay que ser cuidadosos con los datos que uno mete, ojalá no meter datos que permitan identificar empresa o persona. Sin embargo, ChatGPT se jacta de no guardar las respuestas más allá del momento en el que se está generando el output. Así que, y bueno, tiene herramientas como anonimización de los datos, etcétera. O sea, sí fue diseñado con esto en mente, pero de todas maneras ahí es nuestra responsabilidad trabajar y asegurar la privacidad de los datos con los que estamos trabajando, de todas maneras. Ujú. Sí, de todas maneras, es un tema que está súper ¿cómo se llama? En este momento está siendo muy debatido, ¿ah? Incluso hay organizaciones que han prohibido el uso de ChatGPT hasta que esto se aclare completamente. Por lo mismo, nosotros no mostramos ni usamos data de nuestros clientes, sino que toda la data que vieron en estos ejemplos es data generada al azar, ¿ya? Em, Probablemente en un par de semanas más, cuando tengamos el seminario número 4, nos vamos a meter en profundidad en este tema y les vamos a tener una respuesta un poquito más acabada, pero yo creo que es una aprehensión súper justificada, el ver dónde van estos datos, etc. Ahora, también esta es una de las limitaciones de ChatGPT, que no tiene memoria, ¿ya? Entonces, por ejemplo, pueden haber consultas que tú hagas recurrentemente ¿cómo se llama? Que requieran contexto y es un poco aburrido hacerlo todos los días. Entonces, acá yo tengo un ejemplo que es un ejemplo bonito, pero yo ocupo ChatGPT para contarle cuentos a mi hijo. Entonces, todas las noches le cuento cuentos con ChatGPT y tengo este párrafo que describe quién es mi hijo, que se llama Martín, que su papá se llama Felipe y es barbudo, mamá se llama Fanfi, es muy bonita, Martín tiene dos primos, ¿cómo se llama? Tiene Maca y Oli son sus tíos, su perro se llama Charlie, y al final le pongo, cuéntame un cuento donde papá se va a afeitar con Martín. Que Martín el otro día lo único que quería era, me vio afeitándome con la espuma y lo único que quería era afeitarse conmigo. Así que acá hay un cuento que generó. Entonces, lo importante acá no es el cuento, aunque, pero les recomiendo que lo usen porque en general los cuentos son muy bonitos. Pero que yo tengo este párrafo que lo tengo en mi portapapeles siempre, entonces lo copio, lo pego y tengo que hacer un prompt mucho más chiquitito. Entonces tú puedes hacer lo mismo. Si tú vas a ocupar ChatGPT, por ejemplo, para hacer análisis financiero y tienes el estado financiero, lo puedes tener copiado, pegado con un párrafo de contexto y después hacer una pregunta específica y va a tener todo ese contexto. Esta es una de las limitaciones de ChatGPT, que
yo le pregunto esto, me respondió esto y se lo olvidó. Si yo quiero volver a preguntarle, tengo que hacerlo en la misma conversación, que tiene una memoria limitada, o tengo que generar una nueva conversación y volver a darle el contexto. Entonces, eso es con los temas de la memoria. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Es divertido esto, porque esto es exactamente lo que hizo mi papá conmigo cuando yo era chico. Me hizo me pegó un botón, de esos botón de abrigo, a un palito, y yo me afeitaba con el botón mientras él se afeitaba con la máquina de afeitar. Divertido. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, preguntan sobre los derechos de autor del cuento. Eso es controvertido, sobre todo ahora con la generación de imágenes, que están ganando premios, fotos generadas con inteligencia artificial. ¿Quién es el autor de esa imagen? O sea, bueno, nos estamos metiendo acá en un tema nuevo que yo creo que de a poco vamos a ir entendiéndolo cada vez más. Sí, otras herramientas, aprovecho de mostrarles, si se pueden quedar unos minutitos que ya nos estamos pasando, si tienen que ir no pasa nada, no se preocupen, vamos a mandar la grabación después. Entonces tengo acá Microsoft Edge, que es el navegador de Microsoft, y cuando tú ocupas Microsoft Edge, tú puedes acceder a Bing AI, que es parecido a ChatGPT, pero es de Microsoft. Tiene algunas diferencias, como que este está conectado a Internet, ¿ya? Entonces tú puedes hacerles preguntas actuales, no tiene esta limitación hasta 2021 que tiene, ¿cómo se llama? ChatGPT, pero si yo le hago una pregunta, por ejemplo, tiene que ser en inglés, eso es lo otro, todavía no habla castellano. Si yo le hago una pregunta, lo va a ir a buscar a Internet. Y una cosa que yo encuentro que está muy buena de Bing es que tú le puedes pedir una pregunta más creativa, más balanceada o más precisa, ¿ya? Y aquí me está poniendo una descripción respecto a Ragni y me lo está, ¿cómo se llama?, diciendo. Los típicos temas, acá está buena la respuesta y nos encantaría, pero nunca hemos trabajado con Scotiabank. Así que hay cosas acá que siempre hay que verificar y que siempre hay que mirar. Entonces, hay un tema acá de verificar. Este es el de Microsoft. El otro que es bueno también es el de Google. El de Google se llama Bard, también tengan ojo porque hay que inscribirse y todo, y yo no encuentro que sea tan bueno. Yo creo que todavía le falta un poquito, pero también está disponible, y están apareciendo también algunas cosas ahí entretenidas aunque no lo crean, en WhatsApp. Hay un bot de WhatsApp que se llama Yepeto, creo. Aquí está, Yepeto. Entonces, Yepeto es un bot de WhatsApp que hace ChatGPT, tiene un límite de 3 consultas diarias, entonces tú podrías ¿cómo se llama?, hacer consultas directamente en tu WhatsApp. Bueno, Intervenir. es muy interesante este tema. Bueno, cuando uno se va metiendo en múltiples interfaces, te vas dando cuenta que están configuradas de manera distinta. ChatGPT, por ejemplo, es bastante pocos, o sea, es bastante, yo diría, como cauteloso al dar recomendaciones, ¿ya? O sea, siempre termina como, ten en consideración que hay múltiples puntos de vista respecto a este tema. Nada. Bart, por ejemplo, por otro lado, es mucho más certero. Te dice, tú tienes que hacer esto porque esto es la verdad. Es interesante ver que por detrás igual hay una configuración humana. Entonces, bueno, no perder de vista que estas son herramientas que tenemos que tomarlas con nuestro criterio y que han sido configuradas por personas que tienen criterios bueno, y finalmente tienen sus propios puntos de vista. Entonces, bueno, empezar a meterse ahí es súper interesante porque aunque son herramientas que hacen las mismas funciones, los outputs no van a ser los mismos porque la configuración humana detrás es distinta. Nada, es un temazo. Acá alguien preguntó muy rápidamente Ahí le por el dejé Machine el Learning. teléfono ¿Mm? de WhatsApp de Yepeto, que es el asistente Google. Bueno. Hablan de Machine Learning. Efectivamente, ChatGPT, estas máquinas se aprenden, o sea, tienen aprendizaje integrado. Sin embargo, hay otras herramientas quizás más óptimas para hacer Machine Learning. Está Cohere, por ejemplo, se la pueden explorar, también es muy interesante, que ahí tú entrenas la máquina con datos que tú quieres generar y es un poco más relevante a temas más particulares que tú quieras ver. Entonces, pero efectivamente, Machine Learning es uno de los usos que se le puede dar a la inteligencia artificial y no necesariamente es lo más, para lo que es más bueno ChatGPT, por ejemplo. No, y Machine Learning, en el sentido de la pregunta, no creo que pueda hacer Machine Learning ChatGPT.
Es una máquina que aprendió, pero no hace machine learning. De hecho, los análisis que vimos acá, hasta correlaciones lo hizo sin problema, le pedimos una regresión y nos tiró el código para que lo corramos en otro software. O sea, tiene sus limitaciones también, y machine learning es algo bastante avanzado en términos de análisis, ¿ya? Entonces, no, esto es algo mucho más de nivel superficial, yo creo. Pero es solo la versión 4, perdón, es la versión 3,5, la versión 4 es como 1000 veces más poderosa que la versión 3, y la versión 5, quién sabe cómo va a ser, así que vamos a ver ahí cómo se configura esto. Bueno, estamos un poquito pasados en el tiempo, les queremos agradecer a todos el haber participado, llegamos a tener más de 300 personas conectadas, así que nos vamos contentos de que estos temas les están sirviendo y que les pueden, ¿cómo se llama?, servir en su trabajo. Nosotros en RANKME llevamos un tiempo ya importante generando herramientas de inteligencia artificial aplicadas a nuestro proceso, por ejemplo, herramientas que te permiten tomar una evaluación de desempeño y analizarla para que te puedan generar un feedback, o que te permitan analizar en tiempo real data cualitativa o cuantitativa para poder saber qué hacer respecto a alguna dimensión que tú hayas medido. Así que estamos desarrollando cosas bien específicas, pero aprendemos en el camino un montón de cosas respecto a cómo usar esto en nuestro trabajo, y la verdad es que nos pareció tan bacán, tan guay, tan genial, que teníamos que hacer un seminario un poco para mostrarles a ustedes y poder ver, y que ustedes puedan ver también lo que estamos aprendiendo y lo puedan integrar en su trabajo. Así que encantados de poder hablar con ustedes el día de hoy, y nos encontramos la próxima semana en un tercer seminario donde vamos a ver generación de contenido. Aquí, si ustedes son de People Analytics o de gestión de recursos humanos, asegúrense de que venga la gente de comunicaciones internas, porque es muy entretenido lo que se puede hacer en términos de gestión de contenido. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias, nos vemos.